Yo no voy a caer esa trampa. 7:36. Don Ernesto Bazán, buenos días. Muy buenos días, profesor. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Excelente. Estamos viendo aquí si caemos en una trampa o no. Ya caímos. Oiga, don Ernesto, pero mientras eso ocurre, mientras llega el periodo que se va a calentar políticamente hablando, los numeritos de la economía del país como que no dan todavía. Bueno, sí, es una situación muy preocupante, porque al final, ustedes han estado mencionando la política y todo ese tema, y la política y la economía tienen un objetivo común, que es servir a la sociedad, que es servir a la gente, ¿no? Mejorar el bienestar de las personas. Y la característica es que tú, si quieres dar mejores servicios de salud, de educación, seguridad, infraestructura, necesitas que la economía esté bien. Necesitas que la economía esté bien, ¿no? Entonces, y la economía no está yendo bien. Entonces, tenemos, para tratar de resumir la situación económica, tenemos un problema estructural, o sea, no coyuntural, estructural, de déficit fiscal. ¿Ok? Entonces eso nos lleva ¿a qué? A financiar ese déficit estructural con deuda, ¿no? Es decir, para ponerlo en metáfora y para que los, digamos, oyentes nos puedan entender mejor, es como una familia que gasta mucho y por lo tanto no le alcanza para cubrir su presupuesto mensual, no le alcanzan los ingresos, entonces tiene que usar su tarjeta de crédito, ¿no? Y todos los meses está usando tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que en algún momento se le va a acabar la línea de crédito a esa familia. Y va a pasar un momento de crisis, ¿no? O sea, se le acaba la línea y no va a tener cómo financiar. En la medida en que ese, digamos, déficit estructural se mantenga, ¿no? Entonces tenemos ese problema. Ahora, la situación se agrava porque viene una amenaza latente, que es el sistema de pensiones, ¿no? El sistema de pensiones está a punto de quebrar, ¿no? Porque el subsistema de beneficio definido, que es el que paga las pensiones actualmente, ¿no? O sea, digamos, el subsistema mixto por el momento no está pagando pensiones a jubilados que llegan a la edad de jubilación, ¿no? Porque ahí están, vamos a decirlo entre comillas, los jóvenes, ¿no? Pero las personas que ya se están jubilando pues este mes y el próximo mes y los que ya están recibiendo pensión están en el subsistema de beneficio definido. Y en el subsistema de beneficio definido, hace unos años, digamos, los gastos superaron a los ingresos. Es decir, el pago de pensiones superó a la recaudación. Entonces se empezó a hacer, digamos, a usar los ahorros de ese fondo, ¿no? Y que se llaman reservas. Y estas reservas se están acabando precisamente en el año electoral, que es el año 2024, ¿no? Entonces, ¿y eso qué significa? Significa que ahí hay un hueco, digamos. O sea, el país tiene un hueco financiero. ¿Por qué? Porque el país está obligado a pagar pensiones, pero no tiene ingresos. Entonces ahí tiene, digamos, hay que, a todas esas brechas que son recurrentes, tenemos que sumarle un déficit único que se llama déficit actuarial, que es la diferencia entre lo que yo debo y lo que yo tengo. Y que es aproximadamente 75.000 millones de dólares. 75.000 millones de dólares. Entonces, cuando eso se incorpore, digamos, a las finanzas públicas, de cualquiera de las formas que ocurra, nuestra economía puede explotar y podemos caer en una situación de incapacidad de cumplir nuestras obligaciones, ¿no? Hay que recordar que Panamá básicamente está endeudado a través de bonos, ¿no? Y los bonos se emiten en mercados internacionales y están sujetos a leyes de Nueva York y tienen cláusulas de cross default. ¿Qué significa eso? Significa que si tú incumples una obligación, todas las demás automáticamente se incumplen. ¿Qué significa eso en buen panameño? Significa que nos cortan el caño y no tenemos acceso a financiamiento, ¿no? Pero, don Ernesto Cedeño, Ernesto Bazán, perdón. Oiga. Ernesto Bazán, es que acabo de leer algo ahí que lo citaban al abogado.
Oiga, pero hay algo que escuchando con mucho detenimiento sus explicaciones, por cierto, le agradezco porque es bien sencilla para entenderla, sobre todo para los que no dominamos estos temas de la finanza y la economía y demás. Pero entonces, ¿cómo explicar con esta explicación que usted nos está dando? ¿Cómo explicar un presupuesto de 27.000 millones de dólares? El Sí, presupuesto no para de aumentar. sí, sí, sí. Bueno, desde el punto de vista económico, es irresponsable, desde el punto de vista económico. Y ahí estoy hablando como economista, ¿no? Pero la economía es una ciencia social y tienen que ver alrededor, pues, las ciencias hermanas como la sociología, la ciencia política y las razones, en mi opinión, son razones políticas, ¿no? O sea, no veo que eso pueda sustentarse económicamente y que son básicamente razones políticas, ¿no? Entonces, ¿por qué pienso eso? Porque donde está creciendo ese presupuesto es en el rubro de planillas, entidades que no son productivas, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea, ¿no? Es una entidad productiva. Subsidios, están creciendo los subsidios, se acaba de prolongar el subsidio al combustible, ¿no? Y otros. Entonces, no está creciendo en lo que se llama gastos de capital. Y esa es una de las observaciones que hizo la calificadora Moody's, que la semana pasada nos cambió la perspectiva. Entonces, digamos, en pocas palabras, el país está gastando mucho y está invirtiendo poco, haciendo pocas inversiones. Eso se llama gasto de capital. Entonces, eso me lleva a pensar que las razones son más políticas. ¿A cuánto estaría Panamá de rebasar esa línea de crédito? ¿En cuánto tiempo ¿En cuánto podemos tiempo? llegar a una crisis severa? Ajá. Bueno, la buena noticia es que tenemos algunos años, ¿no? O sea, esto no va a ser mañana, ¿ok? Hoy en día Panamá todavía es un país considerado grado de inversión, es decir, que puede salir, está bien calificado, es decir, tiene una buena capacidad de pago, ¿no? Con amenazas, porque ese es el mensaje que dio Moody's la semana pasada con su cambio de perspectiva, con amenazas de poder desmejorar su calificación, pero todavía está, digamos, con el grado de inversión. Entonces puede salir a los mercados a financiarse. Ahora, ¿cuánto tiempo tendría que pasar? Va a depender mucho de algunas variables. La primera variable es el crecimiento, ¿okay? Porque el país está tomando deuda, pero las calificadoras de riesgo, que son el termómetro, generalmente usan un ratio deuda sobre PIB, ¿okay? Y va a depender mucho de, digamos, de lo que haga la administración actual de aquí hasta el 2024, ¿no? Y va a depender mucho también de quién gane las elecciones, ¿no? Porque eso define las próximas elecciones en Panamá, ¿no? O sea, Exactamente. porque eso define el clima de inversión, el clima de confianza, ¿no? Y además define la política macroeconómica que va a llegar en esos 5 años. Pero lo que yo te puedo decir, Flor, es que, digamos, actualmente, y lo voy a explicar metafóricamente, sobre todo para la audiencia, económicamente, macroeconómicamente, tenemos una bomba de tiempo actualmente, ¿ok? Y lo que no queremos es que esa bomba explote. La buena noticia es que no va a explotar pronto. De hecho, no va a ocurrir, no veo que pueda ocurrir en esta administración, ¿no? Y por Oiga, eso tú ves a los actuales salida, gobernantes, los ves relajados, porque no don va a Ernesto, ocurrir en esta administración. Va a don ocurrir en Sí. la Ernesto siguiente. Bazán, don Ernesto Bazán, para mí, ahora sí, de lo que yo sí creo entender, de la materia política, cada día que pasa, el presidente Cortizo va a oler más a expresidente. O sea, ya estamos, como dicen los hípicos, doblando la última curva prácticamente de la pista. Y eso es lo que le quería preguntar a Ernesto Bazán. Vienen unas elecciones, es un signo de interrogación todavía, quienes se perfilan a poder estar en la probabilidad de ganar, ni siquiera sabemos quiénes van a ser candidatos todavía. Pero si alguien, el que ganara las elecciones de 2024, le preguntara a Ernesto Bazán, oye, dame 3 cosas rápidas que yo puedo hacer para detener esto o para ver cómo paliamos la situación, ¿qué tendría que hacer el nuevo gobierno?
apenas entra. Perfecto. Digamos que el próximo presidente, vamos a suponer que nos está escuchando, ¿no? No sabemos quién es, pero nos está escuchando. ¿Qué le diría? Yo le diría, señor futuro presidente, tiene usted una bomba de tiempo en lo económico. Y esa bomba de tiempo le va a explotar en la cara si usted no se prepara bien desde ahora para llegar con los técnicos especialistas a desactivar esa bomba. Es decir, yo le recomendaría al futuro presidente, no llegue usted al 2024, el 1 de julio de 2024, a pensar qué vamos a hacer. No, vaya usted listo para desactivar esa bomba. Entiendo que no tiene que decir toda su estrategia, digamos, a utilizar en esa desactivación. O sea, lo comprendo perfectamente porque así es la política y así es en todos lados. Pero tiene que tener un plan muy bien definido, tiene que estar muy bien asesorado, ¿no? Digamos, cuando nosotros vemos, y no solamente hablo de los ministros de Economía, sino los asesores, ¿no? O sea, yo por lo menos no veo ningún economista perfilándose como presidente. Y no tiene que ser economista, pero sí no tiene que saberlo todo. Yo decía eso hace poco. El líder no tiene que saberlo todo, pero sí tiene que saber quién sabe, ¿no? Entonces tiene que armar un buen equipo que llegue a desactivar la bomba, porque esa desactivación tiene que ser rápida, ¿no? Y de eso va a depender mucho los 5 años siguientes, ¿no? Si se demora en desactivar esa bomba, no hay economía, no hay posibilidad de generar bienestar, ¿no? Pero a ver, don Entonces, Ernesto, tenemos un ministro de Economía que by the book sabe del tema. O sea, el ministro de Economía de Panamá conoce de economía. sí. Ahora, que aplique teorías económicas de un lado o de otro, yo no lo veo. No veo ningún tipo de teoría económica aplicándose en este momento, sino más bien crecimiento del déficit, crecimiento de la deuda pública. Incluso aquí hemos debatido el tema de la deuda pública. ¿Hasta cuánto Panamá se puede dar el tupé, si es que podemos llamarlo así, de tener deuda pública en porcentaje frente a su Producto Interno Bruto? Decía el asesor de Gustavo Petro, no, pero es que hay países industrializados que su deuda pública superó en 10% el Producto Interno Bruto, estaba a 110%. Claro, pero son países como Corea del Sur, Japón, que tienen la posibilidad de reducir esa deuda pública. ¿Panamá hasta dónde puede llegar? Ok, voy a tratar de enlazar esa pregunta con la pregunta de profesor Cabrera, que no la respondí completamente. Los ministros de Economía. Los ministros de Economía, tú sabes que generalmente son del mismo partido. O sea, del mismo partido de gobierno. ¿Ok? Y no tiene por qué ser así. Es decir, el ministro Héctor Alexander es un PRD. El ministro Dulcido de la Guardia, el exministro, ¿no? ¿De qué partido era? Panameñista. Y así, Vallarino, y así, Fran de Lima, y así, todos eran allegados, ¿no? Entonces, voy a dar una recomendación sincera, sé que es poco probable, dada la situación política, pero el presidente que llegue, lo mejor que puede hacer es poner a un ministro de Economía que no sea de su partido. Si realmente quiere al país, si realmente quiere el bienestar del país, ¿no? Y no necesariamente el bienestar de su partido. Si no, vamos a seguir viendo la misma película, lamentablemente, ¿no? Ministros que están sometidos a los intereses partidarios en lugar de ver el interés nacional. Ahora, termino de responder, digamos, al profesor Cabrera, enfatizando lo siguiente. Mire, para desactivar esa bomba se necesita primero, o sea, lo primero que hay que hacer es una revisión de todos los gastos, ¿no? Para ver qué cosas podemos cortar. Gastos en planillas, gastos en subsidios, gastos en consultorías, ¿no? Yo sé que ustedes son un medio de comunicación y permítame decir lo que voy a decir, pero hay que recortar la inversión en publicidad estatal o los gastos en publicidad estatal. Hay que recortar. Eso no es necesario. O sea, hay que entrar en una política de austeridad. ¿Okay? Aquí eso no es tema, doctor Bassano. Bueno, pero es que igual son un medio y pues Sí. cuando uno lo dice en un medio, es obvio que pues no sea música para los oídos, ¿no?
Entonces el asunto aquí es que tenemos que traer una austeridad total. Lo primero que tienen que hacer los que van a desactivar la bomba es cortar, ¿no? O sea, hay subsidios, por ejemplo, que muchos de ellos no tienen sentido, porque son subsidios generalizados. Por ejemplo, el subsidio al combustible, ¿no? Yo decía el otro día, mira, cuando se amplió digamos, el periodo del subsidio, de octubre a enero, y yo lanzaba un tuit sarcástico que decía, se amplió el periodo de subsidio de los combustibles. No te olvides que si tú tienes un Porsche, un Maserati o un Ferrari, también aplicas para el subsidio. Solo necesitas presentar tu cédula, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de que tú no puedes estar subsidiando a todo el mundo de manera indiscriminada. Entonces, y hay que revisar algo muy importante, amigos, que son las exoneraciones, que son esos subsidios invisibles que nadie ve, exoneraciones, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el equipo. Ahora, el equipo del próximo presidente también tiene que revisar los ingresos. Y entonces ahorita ustedes me van a hacer ojitos y me van a decir, ah, ¿qué? Pero entonces tú estás proponiendo una subida de impuestos, ¿no? No, aumentar ingresos no necesariamente es lo mismo. Incluso se puede aumentar ingresos bajando la tasa impositiva. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el mundo ha cambiado. Entonces, voy a poner un ejemplo solo para tratar de explicar cómo se puede aumentar ingresos. Es decir, nosotros tenemos un régimen tributario territorial, que ha sido nuestro caballito de batalla, ha sido parte de nuestras ventajas competitivas. Pero hoy en día en el mundo existe un impuesto mínimo global del 15%, al cual Panamá se ha adscrito, y Panamá lo ha firmado. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros teníamos un régimen impositivo donde le decíamos a las empresas, por ejemplo, una empresa española con la que tenemos convenio de doble tributación. Le decíamos, señores, ustedes vengan, pongan su sede para Latinoamérica en Panamá, operen desde Panamá regionalmente y solamente van a pagar impuestos por las operaciones locales. Como las operaciones son regionales y surten efecto en otros lados, entonces el impuesto a la renta que pagaban era cero, ¿no? Pero en España, por esa operación de Panamá, en España pagan el 15%. Entonces, si tú pones un impuesto mínimo, digamos, la empresa española, la multinacional española, no se va a molestar, no le va a doler, porque igual tiene que pagar ese 15%. Entonces, lo paga acá o lo paga allá. Y yo prefiero que lo paguen acá. Están usando la infraestructura y no les va a molestar ese 15%. Entonces, ese tipo de cambios, como el mundo ha cambiado, porque esto es reciente, nosotros nos hemos quedado pues con una legislación de decenas de años atrás. Entonces, tenemos que actualizarla para buscar generar mayores ingresos. Entonces, ojalá no se necesite aumentar impuestos o crear nuevos impuestos. O sea, ojalá. Pero los números están muy complicados para esto. Vamos ahora a responder la inquietud de Gonzalo. ¿Hasta cuánto puede ser ese número de deuda PIB? Panamá lo tiene en 63%. Solamente existe un país grado de inversión que está por ahí, que es Uruguay, que está con calificación más baja que Panamá, que lo tiene como en 65, más o menos. Los comparativos de Panamá son Latinoamérica. Los comparativos de Panamá no son los países europeos, por ejemplo, ¿no? Por varias razones. Primero, tienen una moneda dura. Segundo, tienen una capacidad de recuperación y un tamaño que nosotros no tenemos. Y tercero, tienen sus necesidades sociales relativamente bien atendidas. Es decir, ya invirtieron en salud, en educación, en transporte, eso lo tienen resuelto y eso reduce las presiones fiscales, finalmente, ¿no? Tienen otro tipo de problema, es que las pensiones de ellos salen del fisco, ¿okay? Nosotros acá tenemos una posición mucho más débil, no tenemos poder de negociación en las grandes mesas comerciales que están en el mundo, pero lo más importante es que nuestras necesidades de bienestar social están sumamente desatendidas por el lado de la salud, de la educación, de la infraestructura, la seguridad, entre otras, ¿no? Entonces, no es comparable. Comparémonos contra Latinoamérica, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina, Argentina llegó a una situación, digamos, de estrés financiero con un 90% de deuda sobre PIB. 90%. Nosotros actualmente lo tenemos en 63%. Ahora, pues le voy a decir algo.
sea, ¿qué significa que Argentina llegó a ese 90%, a ese, digamos, estrés financiero, que le cortaron las líneas de crédito a los argentinos? Nadie le quería prestar, ¿no? Acaba de firmar hace pocos días un acuerdo con el Club de París, porque ya le aceptaron, digamos, la reforma que ellos estaban proponiendo, ¿no? Prácticamente a un país le imponen condiciones cuando tiene que sentarse en el Club de París, ¿no? A renegociar toda su deuda. Bueno, entonces, ¿qué pasa si a ese 63% nosotros le sumamos una deuda que no está en la ecuación, porque no está escrita, que es la deuda actuarial? ¿Por qué? Porque el país va a tener que pagar esa deuda. ¿O ustedes creen que la van a pagar los empresarios? ¿Ah? No. ¿O ustedes creen que lo van a pagar los trabajadores con mayores cuotas de afiliación? No, no da los números. Eso lo tiene que pagar el país, ¿no? Porque el país es el responsable de pagar las pensiones. Entonces, ¿y eso cómo crees que se va a pagar? Pues con deuda. Tal vez no en un 100%, pero en un 80, 90, 95% con deuda. Entonces, súmale esos 75.000 millones a la deuda sobre PIB y ese 63% se convierte en un 150%. ¿Ok? Y ya ha sido objeto de observación por parte de las calificadoras. Cuando ustedes leen el informe de Moody's dice, el informe de la semana pasada, el informe dice que la razón del cambio de la perspectiva es que está latente el riesgo del programa de invalidez, vejez y muerte, que tiene un déficit que aún no ha sido resuelto, ¿no? Entonces, como economista les puedo decir que ese déficit es una deuda. O sea, porque tenemos deuda con los jubilados, Claro. que tenemos que honrar como país, pero no tenemos los ingresos. Entonces tenemos que sacar los recursos de algún lado. Y ese algún lado tiene que ser, pues lamentablemente, una deuda que tiene que tomar el país y que probablemente va a ser una deuda externa. Si se hace inteligentemente, se puede tomar una deuda interna y se le puede entregar a los jubilados, a los afiliados que están en proceso de jubilación, lo que se llama un bono de reconocimiento, como lo han hecho en otros países. Y de esa manera pasar, digamos, a un nuevo sistema de transición, ¿no? En donde a las personas se les reconoce como si hubiesen hecho un aporte, pero el Estado no lo desembolsa hoy en día, lo desembolsa en el momento en que la persona se jubile. Pero todo eso que les estoy explicando es parte de la desactivación de bomba que tiene que hacer el próximo gobernante con su equipo. Don Ernesto, esa es la parte, esta última parte que usted está diciendo, es la que a mí siempre me ha llamado la atención desde que yo me acuerdo de este debate sobre las pensiones en el Seguro Social. Nunca he podido escuchar, como usted lo acaba de hacer, una propuesta que diga, mira, si tú no te jubilas ahora mismo, yo te voy a reconocer esto otro. O si tú, no sé, o sea, el problema nos lo han explicado, pero no escucho propuestas de cuáles son si es que hay opciones más allá de que o pagas, porque evidentemente Sí. la plata no está. Sí, yo tengo una propuesta para resolver el problema de pensiones. Yo tengo una propuesta, ¿no? Y se las he hecho llegar a los candidatos. A través de Twitter les mandé el link. Señores, ustedes que van a ser los próximos gobernantes, ¿no? Los potenciales candidatos, ¿no? Y se los mandé, ¿no? Entonces, le voy a resumir la propuesta. Le voy a resumir la propuesta, digamos, primero que este sistema de pensiones que tenemos en Panamá es totalmente insostenible y tiene un error serio de diseño. Yo he tenido oportunidad de vivir en varios países y de conocer las experiencias de los regímenes de pensiones en otros países, ¿no? Entonces, esto que le está pasando a Panamá, ya casi todos los países de Latinoamérica ya lo tuvieron. O sea, el primero fue Chile, ¿no? Y fueron muy ingeniosos en resolverlo. Después fueron los peruanos, y después los colombianos, argentinos, y pues muy tarde ya los mexicanos, y así, ¿no? O sea, y todos casi ya lo han resuelto. O sea, tú no escuchas problemas de sistema de pensiones muy seguido en Latinoamérica, ¿no? O sea, o si escuchas una queja es que las pensiones son muy bajas, ¿no? O que las comisiones son muy altas.
que las pensiones son bajas, eso siempre va a existir en cualquier caso. Entonces, ¿en qué consiste esta propuesta? Primero que hay que cambiar todo. No rescataría nada del sistema actual. Y ese todo implica dos cambios. Primero, implica el cambio en los subsistemas. Tenemos el sistema de pensiones dividido en el subsistema mixto y en el subsistema de beneficio definido. Eso es un disparate. Los dos son, digamos, insostenibles, ¿no? El sistema digamos, mixto es un desastre, el mixto. Y el de beneficio definido es una catástrofe. Entonces, yo los cambiaría por un tercer sistema, que es un sistema de ahorro individual. De ahorro individual. Y aquí vienen varias preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué va a pasar con los que ya se jubilaron? Nada, siguen recibiendo su pensión. Y de repente alguien me dirá, ¿y qué va a pasar con los que estamos próximos a jubilarnos y estamos en el sistema de beneficio definido? A mí me faltan 2 meses para jubilarme. Y tú me vas a dar una cuenta de, digamos, yo digo una cuenta de ahorro, ¿no? Pero no es una cuenta bancaria, pero es como si fuera una cuenta de ahorro, una cuenta individual. Tú me vas a dar una cuenta individual vacía, porque yo no, digamos, en 30 años yo no he aportado nada a esa cuenta. Entonces ahí entra lo que se llama el bono de reconocimiento. El Estado hace una estimación de todos los aportes de esta persona y le da un bono de reconocimiento. Y le dice, dentro de 2 meses, cuando tú te jubiles, yo te hago efectivo este bono de reconocimiento. El bono de reconocimiento lo han usado en Chile, en Colombia, en Perú, en México, en todos los países en donde ha habido este tipo de transición. Entonces, otra pregunta. ¿Y si yo venía aportando al subsistema mixto? Bueno, entonces, todos esos aportes pasan a tu cuenta individual. Tú no necesitas ese bono de reconocimiento porque tú has venido aportando desde el inicio, ¿no? Muy bien. Y a partir de ahora, tú empiezas, digamos, a aportar individualmente un mínimo, ¿okay? Que es lo que actualmente se aporta, que es un 13.5%, pero de ese 13.5 le empiezas a descontar porcentajes que no van a pensiones y te queda más o menos un 10%, ¿no? Entonces tú empiezas a aportar eso, ¿okay? Y el día que tú te jubiles, a los 62 años, que es en Panamá, para el caso de los hombres, te jubiles a los 62 años, te damos una renta vitalicia o te damos un cheque. Un cheque por todo lo que tú has contribuido, ¿no? Ese cheque es una modalidad que un cheque, un pago único que ha funcionado muy bien. ¿Por qué? Porque antes no, digamos, cuando Chile inventó este sistema de cuentas individuales no lo tomaron en cuenta, ¿no? Pero últimamente se ha visto que es muy eficaz. ¿Por qué? Porque la gente, al saber que va a recibir un cheque, o al recibir el cheque, lo que hace es que muchos compran propiedades, ¿no? Un apartamentito por ahí, y ese apartamento lo alquilan, y ese alquiler es una renta. Pero ¿qué pasa? Ese jubilado que tiene el alquiler de ese apartamento, el día que fallece, deja una herencia, que es el apartamento. En cambio, en una renta vitalicia, que es una cantidad que recibe todos los meses, y que más o menos es el equivalente al alquiler de la propiedad, la persona fallece y a los herederos no les queda nada, ¿no? Entonces, ese es más o menos el sistema, ¿okay?, que yo propondría, y tiene varias ventajas. La primera ventaja es sostenible, porque nunca más se tocará recursos del fisco. Se toca una sola vez con los bonos de reconocimiento, pero nunca más se vuelve a tocar recursos del fisco. Segundo, es proporcional, porque, pues, perdón que lo diga, pero la gente quiere jubilarse aportando poco y quiere recibir una gran pensión, ¿no? O sea, no, eso no puede ser. O sea, si tú quieres recibir una gran pensión, tú tienes que hacer buenos aportes en cantidad de veces y en monto. Si tú vas a aportar poquito y pocos meses, no deberías recibir una gran pensión. Y tercero, hay un componente de solidaridad en mi propuesta que implica tomar el otro régimen de jubilación, que pues es algo paralelo, que es el 120 a los 65, ¿no?
Se toma 120 a los 65 y se incorpora. Y eso genera una, digamos, genera una pensión mínima, porque necesitamos una pensión mínima, ¿sí? Reestructurada, que no puede ser muy alta. No puede ser muy alta, ¿por qué? Porque si es alta, la gente no va a tener incentivo a hacer aportes al sistema, porque sabe que va a tener una pensión asegurada solamente porque sus aportes no existen. Ah, pobrecito, él nunca aportó. Ok, este sistema necesita una gran cruce de base de datos, porque es una persona que, según la APC, ha estado teniendo montos digamos, de límite de tarjeta de crédito altos. No puede ser que a los 100, que cuando llegue a los 65 años, pues reciba los 120, ¿no? No puede ser. Entonces requiere un gran sistema de información que actualmente no tenemos. Y finalmente, todo esto no es posible si no hacemos un cambio institucional. Hasta donde yo sé, Panamá es el único país en Latinoamérica que tiene un monstruo de dos cabezas, que es la Caja de Seguro Social, que ve todo, no todo, pero los temas de salud y ve temas de pensiones, que no tienen nada que ver. Eso sería como fusionar el MOP con el Ministerio de Educación y tener un ministerio que tenga las dos cosas. Entonces aquí hay que separar, ¿no?, lo que es salud, zapatero a tu zapato. Pensiones, eso, otra entidad que es sería, ¿no?, la Caja Nacional de Pensiones, ¿okay? Y algo muy importante, hay que estimular la competencia, ¿no? Y para que no vengan a decirme que estoy proponiendo privatizaciones o cosas de ese tipo que nada que ver, yo digo, mira, además de la Caja Nacional de Pensiones, démosle al Banco Nacional y a la Caja de Ahorros la posibilidad que también administren pensiones. Y que la Caja Nacional de Pensiones, la Caja de Ahorros, el Banco Nacional, sean organismos regulados, por ejemplo, por la Superintendencia de Bancos. Y que a cada persona le digan exactamente cuánto tiene a fin de mes, así como los estados de cuenta bancarios que nos llegan el fin de mes, igualito. Y que la Superintendencia regule. Oiga, ¿no? don Ernesto, a mí me gusta la idea del cheque. Dame acá un cheque. Es que usted ya se va a jubilar. Y por eso. Ah, Dame acá un cheque y olvídate de pagarme mensualmente. Eso es lo que es, ¿no? sí. Es eso. ¿Y por Agarra qué ese no? cheque ¿Y por qué no? Si es tu plata. Así ¿Por es. qué no? Si es tu dinero. ¿Por qué no te lo Yo pueden dar en agarro una sola? ese dinero, yo o lo invierto o me lo gasto, ya es responsabilidad mía Exacto, y de mi familia. exactamente. Hay que reconocer que habrá un porcentaje, ¿no?, que se lo gasta en parrandas en un fin de semana. Ah, bueno. O sea, habrá un X% de la población que lo maneja irresponsablemente. Pero eso está fuera de control del Estado, ¿no? Igual si recibe sus pensiones de $1.000 mensuales, puede que se gaste todos esos $1.000 todos los meses en parrandas. O sea, eso está fuera de control, ¿no? Entonces, lo que sí creo, profesor, es que tenemos que ser muy creativos y pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces, este programa que yo les he propuesto, esta propuesta, no toca medidas paramétricas, por ejemplo, ¿no? Pero eso sí, si tú no aportas mucho, tú no vas a recibir una buena pensión. Si tú trabajas, no hasta los 65, sino hasta los 75 años, ¿no?, tú vas a recibir una mejor pensión, un mejor cheque. Y es la persona la que decide hasta cuándo trabajar y hasta cuándo, porque lo que pasa es que si no existe ese incentivo, entonces las personas van a querer jubilarse lo más pronto, como actualmente pasa con el beneficio definido, ¿no? Mientras más pronto se jubila, mejor. Y lo peor es que se jubilan y siguen trabajando, ¿no? Y reciben doble salario. Entonces, y algo importante es que este mecanismo de cuentas de ahorro, yo le llamo así cuentas de ahorro, realmente el término técnico es cuenta individual de capitalización,
estas cuentitas de ahorro que cada uno tendría y que serían solo de uno y serían inembargables, intangibles, intocables. O sea, eso incentiva el aporte de los informales. Pues tenemos un 50% de informales en nuestro país. Entonces, el informal hoy en día no tiene ningún incentivo de aportar, ninguno. Pero si tú le pones este sistema de ahorros, él ya sabe que va a poner en una cuenta de ahorros como una cuenta navideña, más o menos lo mismo, solo que son 500 aportes, no son 12. Entonces, él sabe, y sabe que ese dinero no lo va a perder, y sabe que va a estar en un banco, lo único que no lo puede retirar, ¿no? Pero eso genera incentivos a los aportes por parte de los informales. ¿Por qué? Porque la verdad que los informales, por más que los persigas, ¿no? Que tienes que pagar, que tienes que aportar, o sea, Así es. digamos, las personas actúan por incentivos, responden ante incentivos, ¿no? Entonces... Este es un debate sobre el tema del seguro social y las pensiones y demás, donde ha habido poca capacidad de promover incentivos, de poca capacidad de creatividad para proponerle al país en el debate cómo abordar el tema. Y el tema pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años, y no se toma una decisión al miedo que se le tiene al costo político que hay que pagar por la toma de decisiones. Pero se le tiene miedo al costo político, pero también se le tiene miedo a hacer propuestas que conciten a una buena parte de la opinión pública, como la que estamos escuchando en la mañana de hoy. Flor, tenemos que traer al doctor Bazán más a menudo. Yo sí creo, profesor. Claro, hay que hablar de reforma tributaria, algo que a usted no le gusta, Flor, y el profesor. Este quiere que paguemos más impuestos. Lo que pasa No, que... es pagar con el hacha en la mano. No, es pagar más impuestos. Anda con el hacha en la mano. Pero es que no es pagar. Una reforma tributaria no significa pagar más impuestos, por Dios, se los he dicho. Quiere acabar con el bolsillo del panameño, qué barbaridad. Sí, una reforma tributaria, por ejemplo, una reforma tributaria implicaría quitar exoneraciones, por ejemplo, ¿no? Exoneraciones tributarias. O sea, existen exoneraciones. Pero, bueno, la de los hoteleros es escandalosa, ¿no? Pero no, eso es un escándalo. Burdo, pero doctor, es más, no debería llamarse exoneraciones, eso antes debería tener otro nombre. Doctor Bazán, antes de eso tenemos que revisar cuán eficiente es el Estado cobrando. Correcto. Es que esa es la otra parte. No, eso también. Y eso hay que ver lo que han hecho otros países, ¿no? O sea, hay que ver lo que han hecho otros países. A mí me parece que el tema de la facturación electrónica ayuda muchísimo. Sí. Muchísimo, porque centraliza todo y al final todo eso es cruce de información. Para ser eficientes necesitas apoyarte en los sistemas, ¿no? El cruce de información. Entonces ahí lo de la facturación electrónica sí ayuda, ¿no? Entonces, lo único que yo no he estado muy de acuerdo es que al inicio, cuando salió la facturación electrónica, pues no era gratuita, ¿no? Pero a mí me parece que, digamos, para ciertos perfiles, por ejemplo, para las pymes, ¿no? La facturación electrónica sí debería ser gratuita. Ya ha facilitado mucho, además. Claro, entonces, pero digamos que sí estoy de acuerdo en que el país no cobra bien. O sea, cuando tú vas, por ejemplo, a un restaurante, ¿no? Muchas veces no te dan factura, lo sabemos, ¿ok? Te dan nada más que eso de precuenta, pero sin embargo, en el restaurante, en la caja, hay un letrero grandote, ¿no? Que dice, reclame su factura, ¿no? Si usted no recibe la factura, entonces va a tener una multa de 1 balboa, ¿no? O el 7% de la cuenta, ¿no? O sea, pero nada más, cualquier persona que ve eso, multa de 1 balboa, o sea, se ríe, ¿no? Entonces, una reforma tributaria, y aquí, digamos, recojo lo de Gonzalo, implica revisar esas cosas también, ¿no? O sea, implica revisar integralmente cómo funciona nuestro sistema tributario y que, digamos, tiene un subsistema de recaudación. Sin duda tiene que venir de vuelta por aquí. Ernesto Bazán, muchísimas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Bueno, las gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, gracias. Hasta luego. 8:15 minutos. Melissa calladita, está bien. No, Está pues. escribiendo, está estresada.